Bienvenidos hermanos de vuelta a nuestra serie Engaño Mortífero. Hemos estado en esta serie estudiando algunas de las citas conflictivas que se encuentran en un libro que es una recopilación de los escritos de la sierva del Señor Elena G. de White, que tienen que ver con la deidad. Específicamente dos páginas, entre las 614 y 617, vemos citas conflictivas como la que hemos estado repasando, la del trío celestial. Ahora, al principio hemos podido ver algunos de los argumentos para entender esta cita de que no está hablando de un tercer Dios. Y hoy nosotros vamos a repasar, y quiero que miren en pantalla, dos seres según las Escrituras. Nosotros vamos a leer la Biblia y vamos a ir entendiendo poco a poco cómo es que se ven que constantemente se está hablando de dos seres personales en las Sagradas Escrituras. Y vamos a aclarar también algunas cosas que en el último video que hizo el hermano Abiam, parece ser que algunos hermanos se confundieron con algo que él había declarado, y vamos a añadir más versículos para concretar la verdad que fue presentada. Pero bueno, antes primeramente les invito por favor a que se unan conmigo para poder tener unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias Padre por esta oportunidad y esperamos que este estudio sea de gran bendición. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Así que hablando de los dos seres en las Escrituras, podemos fijarnos primeramente en Proverbios capítulo 30, versículo 4. Vemos una pregunta. Y la pregunta dice, ¿quién subió al cielo o descendió? Segunda pregunta, ¿quién recogió el viento en sus puños? Tercera pregunta, ¿quién ató las aguas en un manto? Próxima pregunta, ¿quién afirmó todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? Claramente, aquí estamos denotando, y voy a ver para que ustedes vayan viendo en pantalla, que hay dos. ¿Cuál es su nombre? El que hizo todas estas cosas que nosotros vemos primeramente siendo afirmadas en Proverbios 30, versículo 4. Y aquí rápidamente nosotros vemos que se hace una diferencia. Primeramente, ¿cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? Se identifica que hay un segundo partido involucrado. Entonces, cuando nosotros estamos investigando las Escrituras, tenemos que detenernos y tenemos que ir entendiendo lo que estamos leyendo, porque no queremos añadir ni quitar a lo que está en ella. Ahora, si nosotros vamos a 1 Corintios 8:6, nos dice, pero para nosotros hay un solo Dios, y te dice quién es ese solo Dios, es el Padre. El Padre es su nombre, te está identificando quién es. Y en este caso, ¿cuál es uno de los nombres o uno de los títulos que tiene? Que en hebreo, para nosotros el Padre es como una palabra normal, común y corriente, pero en hebreo es Abba y significa mucho más que Padre. Sigue diciendo, de quien son todas las cosas y nosotros en él. Así que, obviamente, nosotros tenemos aquí una explicación a lo que está diciendo Proverbios 30, versículo 4. ¿Quién descendió? ¿Quién subió? ¿Quién recogió el viento en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un manto? ¿Quién afirmó todos los confines de la tierra? Obviamente ahí estamos haciendo referencia a dos. Y rápidamente el versículo 6 en 1 Corintios nos dice que hay un solo Dios y un solo Señor Jesucristo. Y aquí ustedes pueden ver un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y nosotros por él. Ahora, ¿por qué hay tanta confusión al entender que nosotros tenemos un solo Dios? Porque hay hermanos que se molestan porque dicen, no, hay más de un Dios. No, hay un solo Dios. No nos estamos refiriendo ni estamos quitando la naturaleza de Jesucristo. Hablar de la naturaleza de Cristo y hablar de cuántos dioses o quién es el único Dios verdadero son dos cosas diferentes. Y eso es exactamente lo que hace la Trinidad en esencia. Y está el unitarianismo. El unitarianismo te presenta que hay uno solo. Y aquí cuando habla de uno, y dice hay un solo Dios, no es uno en unidad. Te está hablando uno de personal, uno de literal uno, no de separándote,
diferentes personas que están unidas por un espíritu, un corazón, un sentido. No, no, no. Es uno solo. Dios es el Padre. Hay personas que se confunden. El unitarianismo te añade un Dios que está compuesto prácticamente por tres personalidades. En un momento juega el rol del Padre, el rol del Hijo y el rol del Espíritu Santo. Y la realidad es que esto no hace sentido de acuerdo a las Sagradas Escrituras, porque claramente nos dice cuál es su nombre y cuál es el nombre de su Hijo. Para que Jesucristo sea, lo voy a marcar aquí para que ustedes lo vean. Vamos a poner de verde. Y para que ustedes lo puedan ver. Para que Jesucristo, ¿ve? El Señor Jesucristo, sea el nombre de su Hijo, para que éste sea Hijo, está implicando de que hay un Padre. Hay un Padre. Y este Padre es el único Dios verdadero, de acuerdo a Juan 17:3. Entonces, cuando tú vas a la Trinidad, ahora te añade a tres. Y en vez de decir que para nosotros hay un Dios verdadero, tendría que decir, para nosotros hay tres dioses, que son uno. Pero en ninguna parte de las Escrituras nosotros encontramos esto. Si debería de existir una Trinidad, la Biblia seguramente dijera en alguna parte que para nosotros existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero solamente se dice Dios, el Padre. Dios es el Padre. Y este nombre de Dios es un título que muchos no acaban de entender. Entonces, cuando estamos hablando, ¿quién es Dios? Es el Padre. ¿Cuántos dioses hay? Hay un Dios. Hablar de la naturaleza de Jesucristo, como había mencionado antes, es algo separado y diferente. Porque ahora estaríamos refiriéndonos a la naturaleza de Cristo. ¿Es Cristo Dios? Claro, Él es Dios fuerte, Padre eterno. Pero ¿es Él el Dios todopoderoso? ¿Es Él Dios el Padre? No. Y esto es lo que las personas no entienden. Cuando hablamos de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, usando la palabra Elohim, que es uno de los nombres que más se usa para describir a Dios o para referirse a Dios, es una palabra que se usa para el mayor. Por eso es que en Éxodo capítulo 7, versículo 1, nosotros vemos que dice que Dios, Elohim, constituyó a Moisés Elohim por encima de ¿quién? De Aarón y del faraón. O sea, Dios, el Padre, constituyó a Moisés mayor, lo puso como mayor por encima de su hermano Aarón y lo puso mayor por encima de ¿quién? Del faraón. ¿Quiere decir que había que adorar a Moisés? No. Pero ¿era Moisés Elohim? En ese momento sí. Y puso a su hermano Aarón como profeta. No se está refiriendo a la naturaleza de Moisés. Solamente se está refiriendo en este caso a una jerarquía. Y esto es lo que las personas no entienden. Así como la mujer se somete al hombre, el hombre se somete a Cristo, Cristo se somete al Padre. Y más adelante lo vamos a ver que en Juan capítulo 20, Cristo tiene un Dios, que es el Padre. Él le dice a los discípulos, voy a vuestro Padre, a mi Padre, voy a vuestro Dios, mi Dios. Y en Apocalipsis 3, que Él es uno de los que está hablando a la iglesia de Filadelfia, o en este caso el único que le está hablando a la iglesia de Filadelfia, mejor dicho, Él les está diciendo que aquellos que estén guardando la verdad, aquellos que traten de permanecer en la verdad, ellos recibirán el nombre de su Dios, de la ciudad de su Dios. Entonces, cuando hablamos ¿en qué deberíamos de creer? Bueno, no creemos en la Trinidad que presenta que hay tres dioses. No creemos en el unitarianismo, donde presenta que Dios es un ser que está compuesto por tres personalidades, ¿verdad? Que tiene tres caras. Tampoco no podemos creer de que existen dos dioses, porque hay un solo Dios. Y a lo que la palabra se está refiriendo con que hay un solo Dios es que hay solo un ser supremo. Que Cristo está por debajo de él y está por encima de todo lo demás, nadie está negando eso, mis queridos. Pero una vez más, cuando estamos hablando del tema de que para nosotros hay un solo Dios, no se está hablando de la naturaleza de Cristo. Si Cristo es igual al Padre, si Cristo es Dios en esencia, si Cristo tiene autoridad, claro que sí. Si se adora a Cristo, claro que sí. Estas cosas no entran en discusión. Cuando estamos hablando de un solo Dios, estamos hablando de quién es el ser supremo en el cielo. Y ese es el Padre. Esto es lo que el diablo ha querido oscurecer.
levantando a varios en la posición del Padre, y ahora prácticamente está removiendo al Padre la posición que tiene. Por ejemplo, en Mateo 27:46, voy a compartir con ustedes en la pantalla, 27, versículo 46, y cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabatán. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántos dioses está hablando aquí? ¿Está hablando de una unidad de varios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Está hablando Cristo de su unidad con Él y su Padre? No, se está refiriendo ¿a quién? Al único Dios verdadero, al Padre. Este es el único Dios verdadero, el Padre. Y Jesús le exclama a su Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras de Cristo que van directamente ¿a quién? A su Padre. En Marcos 13:32 y Mateo 24:36 vemos que se dice algo muy idéntico y muy parecido. Pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino ¿quién? El Padre. ¿Por qué? ¿Quién es el Padre, mis queridos? El Padre es uno solo, el único Dios verdadero. Una vez más, no cierren sus cabezas, no cierren sus mentes, no estamos hablando de la naturaleza de Cristo. Cristo tiene la misma naturaleza que el Padre, comparte la misma esencia que el Padre, de tal palo, tal astilla. Eso se tiene que entender. Pero hay uno que es supremo. El Padre no tiene nadie por encima de él. Cristo sí tiene al Padre por encima de él. Cristo sí tiene un Dios al cual él adora, al cual él le habla, al cual él le pide. Pero el Padre no hace esto con nadie. Y esa es la esencia de 1 Corintios 8:6. Es la esencia de Juan 17:3. Entonces, cuando nosotros vamos ahora a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9, y pueden ver en pantalla, fiel es Dios. ¿Quién es Dios, mis queridos? De acuerdo a la palabra. ¿Es el Padre y el Hijo? No, es el Padre. Fiel es Dios por quien fuiste llamado a la comunión ¿con quién? Con su Hijo Jesucristo, quien es nuestro Señor. Fíjense, la separación, hay dos. Hay dos, no hay uno, hay dos seres especiales. Pero hay un solo Elohim de Elohim. El único Dios, el supremo de todo, el Padre. El Padre nos llama a la comunión con su Hijo Jesucristo, quien es nuestro Señor. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es ¿quién? Es Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Y la cabeza de la mujer es ¿quién? Es el varón. Pero ¿y quién es la cabeza de Cristo? Es Dios. ¿Y quién es Dios, mis queridos? Es el Padre. Esto no debe de tener confusión en nuestras mentes. Esto es algo simple que aceptar. Cuando se está hablando de quién es Dios en la Biblia, se está hablando del único Dios verdadero. Tenemos un solo Dios, no tenemos dos dioses, no. Un solo Dios, un solo ser supremo. Que Cristo es cabeza nuestra, que Cristo es cabeza de todos los ángeles, que es el que está debajo del Padre y nadie por encima de Cristo. Eso es correcto, mis queridos, nadie está pisoteando esa verdad. Pero no hay razón por la cual buscar confusión con este tema. Y esto era esencialmente lo que el hermano Avian estaba tratando de presentar. Y hubieron algunos que no entendieron. Y mis queridos, y quiero aprovechar este momento, ya que no es un estudio como nosotros conocemos, un estudio formal, sino que es más bien informal. Estamos estudiando la Biblia, una pequeña reflexión para este miércoles en la mañana. Una hermana había compartido, etcétera, etcétera. Y aunque yo entiendo por qué fue que ella se sintió la forma en que ella se sintió y escribió lo que ella había escrito, le traté de compartir, y quiero que ustedes lo sepan, le traté de compartir que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si necesitan algún tipo de aclaración, y hay veces que puede ser que sea un poco complicada la situación, nosotros tenemos muchos enemigos que nos están vigilando. Muchos enemigos que están vigilando cada aspecto de nuestros videos para pisotear estas grandes verdades que la palabra está enseñando. Y en este caso, la verdad del Padre y del Hijo. Entonces, cuando los mismos hermanos que creen en estas verdades se ponen a discutir, se ponen a atacar, se ponen a criticar
se ponen a señalar detalles. Esto causa que los videos nuestros, ahora los enemigos lo usen como un ejemplo para mostrar que este mensaje no trae unidad. Y eso no es cierto, mis queridos. Este mensaje sí trae unidad entre el verdadero remanente, entre aquellos que son humildes y mansos de corazón y buscan la verdad de la Biblia para presentar a otros. Y se trabaja mucho y se dedica mucho tiempo para nosotros poder presentar estas cosas para ustedes. O sea, toma mucho sacrificio. A pesar del hecho de que el diablo siempre, nunca deja tranquilo a los hijos de Dios y siempre los está atacando, traté de compartirle esto a esta hermana y a ella no le gustó y nos dijo que teníamos delirio de persecución. Mis queridos, si es delirio estar recibiendo mensajes casi todos los días negativos, si estar viendo comentarios casi semanalmente negativos, recibir de vez en cuando llamadas telefónicas o mensajes de voz donde las personas expresan malos pensamientos o malas palabras o simplemente cosas que no edifican contra nosotros. Si ustedes creen que eso es tener delirio de persecución, pues adelante, pueden creerlo de nosotros. Pero la verdad es que no es fácil predicar la verdad, porque el mismo pueblo se vuelve contra uno. Y lo mismo le pasó a Cristo. Él vino a esta tierra, Él vino a buscar a los suyos, ¿verdad? Dice la palabra en 1 Corintios 1:9, por quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo. Cristo vino, el hombre y el mundo fue llamado por Dios. Cristo vino para tener esa comunión con nosotros. Y sabemos cómo fue que el pueblo de Israel rechazó al Hijo. Y fíjense que el mismo proverbio nos dice cuál es su nombre y cuál es el nombre de su Hijo. ¿Sabían ellos que Dios tenía un hijo? Claro que sí. Ellos lo sabían. Ellos sabían que Dios tenía un hijo. Ellos sabían que se le había manifestado a Moisés. Ellos sabían que los había librado de Egipto. Ellos entendían estas cosas porque sus mentes no estaban tan atormentadas y tan tufadas por el pecado como lo están las mentes de hoy. Entonces, ahora, cuando Cristo está aquí en la tierra, en 2 Corintios 5:19, Pablo nos dice, es decir, que Dios estaba en Cristo. Fíjense, hay una separación. Dios estaba en Cristo. No que Cristo era Dios, sino que Dios estaba en Cristo. Y una vez más, no estamos atacando la naturaleza del Hijo de Dios. Estamos haciendo la separación entre quién es el único Dios y quién es el Señor, quién es su Hijo, es Cristo. Y vemos que el Padre, Dios, estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo el Padre en Cristo? Reconciliando consigo al mundo, a nosotros. Dios nos estaba reconciliando a nosotros a través de su Hijo Cristo, sin imputarle sus pecados, y nos ha encomendado la palabra de reconciliación. Y es interesante porque nosotros leemos estas cosas y no entendemos que se está hablando de dos seres. En ningún momento se menciona un tercero. ¿Cómo se manifiesta esta reconciliación? ¿Cómo se manifiesta esta comunión que nosotros vemos en 1 Corintios? Eso es otro tema. ¿Cómo se manifiesta la comunión de Dios? Es diferente. Pero estamos viendo de que no existe alguien más en la jerarquía como nosotros vemos. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el varón y la cabeza de Cristo es Dios. No hay más jerarquía. Porque aquí no está puesto, pero sabemos que la cabeza de los ángeles es Cristo. ¿Ok? Todos están debajo de Cristo. Entonces, antes del pecado, debajo de Cristo venía Lucifer. Y eso lo vamos a hablar este sermón, el sábado, en el sermón que vamos a tener el hermano Miguel y yo, que vamos a hablar de la murmuración. Les recomiendo mucho que lo escuchen porque va a ser el final de la sola escritura. La murmuración que empezó en el cielo. Satanás, Lucifer, no quiso reconocer. Él quiso enaltecerse y ponerse por encima de Cristo. Él quería ser el Elohim por encima de Cristo. Él no tenía un problema con Dios. Él sabía que con Dios él no podía, pero él quería ponerse por encima de Cristo. Entonces aquí en 2 Corintios vemos que Dios estaba en Cristo, dos seres. Juan 1:14-18, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Pregunta, ¿quién es el Padre? El único Dios verdadero. Este es nuestro Dios, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18, a Dios nadie lo vio jamás. ¿Quién es Dios? El Padre. Nadie lo vio jamás.
No obstante, el Hijo unigénito, el segundo ser, este que está en el seno del Padre, en el seno de Dios, Él lo ha declarado, o en otras versiones dice que Él lo ha venido a mostrar, a enseñar. Otra evidencia, Juan 3, 16, 18, porque tanto amó Dios al mundo. Una vez más, aquí hay un ser, Dios, que dio a su Hijo unigénito, segundo ser. ¿Y quién es el segundo ser? El Hijo. Para que todo aquel que en Él cree no perezca. ¿Cree en quién? En el Hijo. El Padre puso todo para que se creyera en quién? En el Hijo, sino que tenga vida eterna. El que cree en Él, estamos hablando en el Hijo, no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y por qué esto es importante, mis queridos? Vamos a subir hasta arriba, Proverbios 34. ¿Cuál es su nombre? Dios, Elohim, Yahweh. ¿Y cuál es el nombre de su Hijo? Jesucristo. Y el que no cree en este ya ha sido condenado. Dice ahora Juan 5:26. ¿Qué nos dice? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ¿quién tiene vida en sí mismo? El Padre. ¿Quién es el Padre? Nuestro único Dios verdadero. Así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Esta cita bíblica explica la cita tomada fuera de contexto, donde dice en el libro Evangelismo, una cita de Elena G. White, que Cristo no tiene vida prestada ni derivada, que es original. Claro que es original. La Biblia te está diciendo que así como el Padre tiene vida en sí mismo, o sea, tiene vida original, también le ha dado al Hijo, ¿qué cosa? Tener vida en sí mismo. Esto es vida original. Entonces nosotros estamos viendo, no existe nada sin el Padre, no existe nada creado que no fue creado a través del Hijo. Pero estos dos seres son los únicos que tienen vida en sí mismos. No hay ningún texto que hable esto del Espíritu. Y fíjense que todos los textos que estamos presentando presentan una relación entre Padre e Hijo, Padre e Hijo, Padre e Hijo. Dos seres literales, cada uno con su personalidad, aunque no son muy diferentes, son muy idénticos, pero son dos. Juan 8, 16, 28 al 42. Y sin embargo, si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino yo y el Padre quien me envió. ¿Cuántos seres nosotros estamos viendo ahí, mis queridos? ¿Cuántos estamos viendo ahí? Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. ¿Por qué no hace nada por sí mismo Cristo? Porque Él lo hace todo, fíjense, con el Padre. Pero como mi Padre me ha enseñado, hablo estas cosas. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amarías, porque yo procedí y vengo de Dios. O sea, Él salió, Él fue engendrado ¿de quién? Del Padre. Ni yo vine por mí mismo, sino que Él me envió. Y aquí estamos viendo cómo Cristo se somete a su Padre. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Y Dios nos entregó este mandamiento porque Cristo personalmente guarda este mandamiento. Él honra a su Padre. Él honra a su Padre. Nada lo hace por sí solo. Él hace lo que el Padre le diga. Juan 12, 44 al 45, Jesús lloró y dijo, el que cree en mí no cree en mí. Perdón, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Y quién fue quien envió a Jesús? El Padre. Y el que me ve, ve al que me envió. ¿A quién vieron los discípulos si vieron a Cristo? Al Padre, porque yo no he hablado de mí mismo, sino el Padre que me envió y me dio mandamientos sobre lo que debía decir y lo que debía hablar. El Padre le dio mandamiento a Cristo de lo que debía decir y de lo que debía hablar. Juan 14, 10, 20, 23 y 24, las palabras que os hablo no las hablo por mí mismo, sino el Padre que habita en mí. ¿Quién habitaba en Cristo? ¿En quién habitaba la plenitud de la deidad? ¿Quién es la deidad? El Padre. ¿Y en dónde habitaba la plenitud de la deidad? En el Hijo. En aquel día sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Este versículo es muy importante y lo vamos a tener que explicar más a detalle en el futuro. Pero fíjense bien lo que dice. En aquel día sabréis que yo estoy en mi Padre. ¿Cuál día se estará refiriendo? Y ese mismo momento sabremos que nosotros estaremos en Cristo, así como Cristo está en su Padre, porque Cristo se somete a su Padre, nosotros que nos sometemos a Cristo estaremos en Cristo. Pero al mismo tiempo dice que Cristo estará entre nosotros o en nosotros.
Y esta es la manifestación de la comunión que el Padre quería que tuviéramos con el Hijo. Esta es la manifestación de cómo es que viene el Espíritu Santo y entra en detalle de este tercer poder. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mis palabras guardará y mi Padre lo amará y vendremos a él. Dos. Ahí hay dos, mis queridos. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quiénes van a hacer morada? El Padre y el Hijo. ¿Cómo harán morada en nosotros? Bueno, más adelante lo vamos a ir viendo, pero es el Espíritu Santo. Por eso en 2 Corintios 13, al final vemos que dice, creo que dice en la gracia de Cristo, en el amor de Dios o en el amor del Padre y en la comunión del Espíritu. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que oís no es mía, sino el Padre quien envió. Ahí estamos viendo prácticamente los dos seres, el Padre y el Hijo. Entonces, mis queridos, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién tienen que conocer? Al Padre, quien es el único Dios verdadero. Nosotros solamente tenemos un solo Dios, el Padre. Y a Jesucristo, a quien ha enviado. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. ¿Y qué cosa es el Hijo de Dios? Bueno, si vamos a hablar de su naturaleza, es igual al Padre. Lo mismo que es el Padre es el Hijo. Pero nosotros tenemos un único Dios verdadero. Y este único no está hablando de unidad, que un hermano había compartido un mensaje muy respetuoso. Por cierto, te agradezco mucho, mi hermano, que lo hayas compartido de una forma muy respetuosa. Te felicito. Cuando la Biblia habla de uno, no está hablando exactamente de unidad. Y sacaste el ejemplo del hombre y la mujer. Mis queridos, no nos cerremos las mentes con respecto a este tema. La Biblia dice que el hombre se llegará con la mujer y serán una sola carne. Bueno, no se convierte en una sola carne literalmente, porque mi esposa sigue siendo mi esposa y yo sigo siendo independiente a mi esposa. Somos dos seres. Pero lo bonito de la creación que Dios creó es que el matrimonio, cuando el hombre y la mujer literalmente se unen, sucede un milagro. Y ese milagro se transforma en un nuevo ser humano. Mi esposa y yo tenemos a Caleb. Caleb es nuestro hijo. Ahora, Caleb es la evidencia de que mi esposa y yo somos una sola carne. Porque Caleb es 50% Yeser y 50% Marleides. Y estas dos cosas, o estos dos genes, o estas dos informaciones genéticas se unieron y formaron una sola carne. Cuando yo veo a mi hijo, reconozco características de mi esposa. Reconozco cosas de su carácter. Incluso hasta en sus facciones puedo ver facciones de mi esposa. Lo mismo sucede cuando mi esposa ve a Caleb. Ella ve características mías. Ella ve facciones de Caleb en mí. Incluso si se pone una foto mía de cuando era un bebé y se pone la foto de mi hijo, somos idénticos. Al igual que muchas personas que conocen a mi papá y me conocen a mí en persona, hay veces que nos confunden y dicen, wow, este es tu hermano. Y muchas veces nos dicen que somos hermanos. No sé si tomarlo como un cumplido, si es que me están diciendo que me veo viejo o no. Pero el punto es que el hijo siempre se va a ver como el padre y siempre se va a ver como la madre, porque esa es la sola carne en la que se convierten el hombre y la mujer cuando se unen. Por eso el vínculo matrimonial es tan especial y es tan santo, porque Dios lo creó y Él lo creó con un propósito. Fíjense que Dios sacó a su hijo de su pecho, del seno de su pecho. Pero Dios sacó a la mujer de la costilla del hombre. No lo sacó de donde sacó a su hijo. No, pero abajo, representando, para que el hombre sintiera cuánto necesitaba a la mujer, a su cónyuge. Asimismo, Dios amó a su hijo. Y Él quiso que el hombre experimentara de que no era bueno que estuviera solo y que apreciara la compañía. El Padre fue el primero en cumplir el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque el primero que amó a su prójimo, el primero que amó, fue el Padre al Hijo. Cuando lo sacó de su pecho, Él amó a su Hijo. Y el primero que cumplió el mandamiento, ama a Dios con todo tu corazón, el mandamiento número 1, fue el Hijo. El primero que adoró, que amó al Padre, al único Dios verdadero, fue el Hijo. La ley de Dios es tan profunda y tan grande que se manifiesta a través de la creación que Dios hizo en la tierra. Y por eso Lucifer,
cuando cae del cielo y ahora es Satanás por el pecado y toda la caída, ahora tiene envidia del hombre. Miren lo que dice Juan 17:8, porque les ha dado las palabras que tú me diste. Les has dado ser uno. Palabras que tú me diste. Hay dos seres. Uno que da las palabras y uno que recibe. Y ellas las recibieron. Hay un tercer partido. Este tercer partido es la manifestación del Espíritu. Pero eso será otro tema. Y conocieron con certeza que yo salí de ti. Claro que nosotros conocemos con certeza que Cristo salió del Padre, porque aquel que niega al Hijo, niega al Padre. Y el que niega al Padre y al Hijo, este es anticristo. Se para en contra de todo lo que es de Dios. Y creyeron que tú me enviaste. Juan 20:17, Jesús les dijo, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Aquí estamos viendo quién es el Padre, el único Dios verdadero. Y el mismo Padre de Cristo es nuestro propio Padre. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y nosotros? Que Cristo es engendrado. Él tiene la misma esencia de Dios que el Padre. Nosotros somos creados. Y a mi Dios y vuestro Dios. La evidencia de que hay un solo Dios verdadero. Uno por el cual no hay nadie por encima de él. Y ese es el Padre. Romanos 8:3, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Ahí estamos viendo dos seres. Dios el Padre, quien envía a su Hijo. Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Fíjense, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros, tercer partido, tengáis comunión con nosotros. ¿Cuántos incluyen en ese con nosotros? Bueno, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo, al Padre y al Hijo. Y ahora, incluso para añadir de que la Biblia va a especificar para ver que no estamos haciendo una interpretación nuestra y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Dos seres en la Biblia. No podemos tomar, y aquí están los tres poderes o las tres personalidades y convertirla en tres dioses. Porque el Espíritu, claro que va a tener una personalidad y esto lo vamos a ir tocando poco a poco porque es el Espíritu de Cristo. Y cuando Cristo se hizo carne, la omnipresencia de él quedó separada. Esto es un misterio, no lo vamos a poder entender al 100%. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta de muchas maneras. Por eso la hermana White dice que de la naturaleza del Espíritu no podemos hablar. Pero eso quedó separado. Y Cristo se hizo hombre. Pero su Espíritu, su omnipresencia no muere, no cesa de existir. Y sabemos que es algo que el Padre le envía porque Cristo la pide. En primera de Juan 2, 22, 23 nos dice, ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? El Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Él es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, negando la existencia de que hay dos. Quien niega al Hijo no tiene al Padre, pero el que reconoce al Hijo tiene al Padre. Y claro, porque si tú reconoces que Cristo es Hijo, estás reconociendo de que el Padre es Dios. Primera de Juan 5, 10, 11, el que cree en el Hijo de Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? Cristo, tiene el testimonio en sí mismo. Esta es la manifestación del tercer poder de la deidad, el Espíritu Santo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso porque no cree en el testimonio que Dios dio de su Hijo. Fíjense. Y ahora, y este es el testimonio que Dios ha dado para nosotros, la vida eterna. Y esta vida está en ¿quién? En su Hijo Jesucristo. Por eso, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Quién? El único Dios verdadero, el Padre. ¿Quién es el Padre? Quien envió su Hijo, quien dio testimonio y dijo, este es mi Hijo amado a quien yo he enviado para salvarte, enviado para quitar el pecado del mundo, cargarlo sobre sus hombros y hacer el sacrificio. ¿Y por qué la vida está en Cristo? Porque el método por el cual podemos ser salvos es el sacrificio que el Padre ha hecho entregando a su Hijo Jesucristo. Nosotros sabemos que Dios creó todas las cosas en Jesucristo. Es lo primordial. Cristo es el centro del Evangelio. Cristo es el centro de todo lo que nosotros vemos. Y entonces, para terminar en esta mañana, y voy a compartir porque he estado hablando mucho y no han visto los versículos, pero aquí pueden ir viendo cómo podemos ir demarcando, pueden tomar fotos. Déjenme empezar desde aquí. Pueden ir tomando fotos para que ustedes vean la separación que hay entre el primer ser, Dios, y el Hijo. El Padre, el Hijo.
el Padre, el Hijo, el que procedió de Dios y el que fue enviado de parte de Dios. Aquí nosotros vemos la diferencia. El Padre habita en Cristo. 2. Vendremos a Él y haremos morada con Él. El Padre quien lo envió. Aquí vemos que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. 2 seres, mis queridos. Se repite, 2 seres. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cuál es la verdadera comunión? La verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál es el tercer partido? La manifestación del Espíritu. Vosotros, nosotros. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, eso lo vamos a estar estudiando. Por ahí ustedes los pueden ver. Entonces, para terminar, en esta mañana, Hebreos 1, 1 al 2, Dios no habló por su Hijo a quien constituyó, Dios nos habló por su Hijo, y aquí estamos contando un poco el versículo porque estamos yendo directo a lo esencial. Dios nos habló por su Hijo a quien constituyó heredero. Si constituye a Cristo como heredero, significa que Él no era heredero hasta que el Padre lo constituyó. De todas las cosas, y por quien también hizo qué cosa, el mundo. Vemos que la creación, el Padre la hizo a través de su Hijo. Mis queridos, yo espero que este estudio o esta reflexión les haya sido de gran bendición. Así como el Padre y el Hijo están unidos en un mismo espíritu, y esto lo vamos a ir viendo más adelante, así también nosotros podemos ser uno con el Padre y el Hijo, a través de su espíritu. Asimismo, como el hombre y la mujer se unen y se hacen una sola carne, y el producto del hombre y la mujer unirse en el matrimonio, en lo santo que Dios creó, es en una nueva criatura, que Dios es quien engendra dentro de la mujer, pero la mujer es quien concibe y da luz a esta creación de Dios dentro de su vientre, un milagro, el milagro de Dios dentro de la mujer, ¿verdad? Esa sola carne es la representación de la unidad de ese hombre y de esa mujer, del padre y la madre. Asimismo, como ese hijo tiene características del padre, así como Caleb tiene características mías y tiene características de mi esposa, y para colmo, mi esposa es humana, yo soy humano, por lo tanto mi hijo es humano, así Dios, quien sacó a su hijo del pecho, de su seno, ese hijo que fue sacado, arrancado, engendrado de su seno, que Dios lo separó de él, ese también tiene la misma esencia de Dios. Si Dios tiene una esencia de Dios, pues su Hijo tiene que tener esencia de Dios. Por eso les digo que cuando hablamos del tema de cuántos dioses hay, hablamos de un solo Dios, no nos estamos refiriendo entonces y menospreciando la naturaleza del Hijo. Estamos presentando quién es el único Dios verdadero, es el Padre. Y quién es su Hijo, es Jesucristo. 2 seres en la Biblia que constantemente van saliendo y van uno al lado del otro. El Padre hizo todas las cosas a través de su Hijo, el Hijo no hace nada sin su Padre. Estas son las verdades tan claras y fáciles de entender en la Biblia. No hace falta estudiar libros de nadie, mis queridos, no hace falta ir a ningún pastor, no hace falta escuchar a nadie, solamente lo que tienes que hacer es abrir la palabra y escuchar. ¿Por qué? Porque fiel es Dios, porque nosotros fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Y quién es Cristo? Es el Verbo. El Verbo que se hizo carne, vino y murió por nosotros. Ese Verbo nos dejó su Espíritu. Y ese Espíritu tú lo puedes recibir y es quien te ayudará a entender las Sagradas Escrituras que tan plenamente presentan la verdad. El momento ha llegado para que el pueblo adventista sea conocido como el pueblo del libro. Y ese libro es la Biblia, sola Escritura. Que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Y nos veremos este viernes con el próximo episodio de Bautismo por Fuego, donde seguimos estudiando el santuario en el Apocalipsis a la luz del Antiguo Testamento. Que Dios te bendiga grandemente y que haga resplandecer sobre ti a su Hijo Cristo Jesús, enviando su Espíritu, transformando tu carácter y ayudándote a ser más semejantes a Él. Que Dios te bendiga. Maranatha.